Hola, hola, sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jared y esto es Jared Podcast. Y bueno, en verdad estoy muy entusiasmado por esta nueva temporada, segunda temporada con Jared Podcast, pero realmente ya vendría siendo la cuarta temporada. En las ocasiones anteriores ya tenía este podcast, como alguna vez lo mencioné, pero con el nombre Un mensaje en tu cel. Después de una transformación pasó el tiempo y cambió a Jared Podcast, así que, pues bueno, estoy muy emocionado, expectante de los temas que vienen. Y bueno, como te habrás dado cuenta, el día de hoy te traigo un tema con un nombre un tanto peculiar que se llama morfina. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué morfina? Y bueno, quiero empezar dándote la definición o dándote a conocer lo que es la morfina. Y es que la morfina pertenece a la familia de medicamentos llamados analgésicos opiáceo. Espero haberlo dicho bien. Si hay algún médico, pues me puede llegar a corregir, pero así está escrito. Y que también son llamados, pues, narcóticos. Es un medicamento efectivo para proporcionar confort a los pacientes que están en etapa terminal, pero lo impactante de esto es de que la morfina funciona en que cambia la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Para mí fue impactante el descubrir cómo trabajaba la morfina, porque yo no sé si alguna vez ustedes han estado en el hospital con un dolor muy intenso que no queda de otra más que darte morfina. Recuerdo años atrás a mi padre lo tuvimos que llevar a emergencias y por un dolor, y era su dolor tan intenso que tenían que ponerle 1 o 2 miligramos de morfina. Y en verdad se le calmaba el dolor, pero yo no sabía cómo funcionaba. Yo no sé si alguna vez tú has terminado en el hospital por algún accidente o algún dolor interno insoportable que te han tenido que dar morfina. Y bueno, ¿para qué traigo esta palabra o este medicamento al tema? Bueno, como sabrás, este podcast va de reflexiones bíblicas, de reflexiones acerca de algunos versículos. Y el día de hoy este tema quiero traerlo a la mesa porque me he dado cuenta que en los últimos años y a través de la historia, en el cristianismo siempre se ha tratado de dar mensajes, de dar prédicas, de dar conocimiento que se supone que te deba de ayudar al problema de raíz. No simplemente darte un pequeño calmante o darte un calmante muy grande, pero que no te alivia el problema de raíz. La morfina te dice que te cambia o cambia la manera de percibir el dolor, afecta el cerebro y el sistema nervioso. Y hoy en día hay muchas prédicas, muchos líderes predicando acerca de cómo sobrellevar ciertas situaciones, de cómo sanar ciertas situaciones que son un poco por encima nada más, superficiales. Y no me estoy, o no estoy diciendo que sea malo predicar este tipo de sermones, pero sí digo que deberíamos de regresar a la raíz de lo que puede hacer algo, de lo que puede ayudar a ayudarte en ese problema de raíz. Y no solamente estarte dando morfina o darte algún narcótico para sobrellevar el dolor nada más. Entonces, buscando, indagando sobre este tema de la morfina, indagando sobre las predicaciones, lo que se comparte, los diferentes podcasts, y hoy en día que estamos tan en auge con ciertos temas como la depresión, como la ansiedad, y no digo que no existan ni que no le pueda tocar a un cristiano, sino que siempre va a haber un problema más profundo, un problema de raíz, que es el que se tiene que atender. Y buscando, intenté indagar en estos problemas de, no sé, de espiritualidad, y me llevó de regreso a, a los principios bíblicos, que es orar,
leer la palabra y ayunar. Al hacer esto, muchos de nuestros problemas se resolverían, muchos de nuestros malestares mentales se irían, muchas de nuestras ansiedades serían quitadas al conocer la palabra de Dios. Y dentro de lo que yo buscaba, de lo que yo leía, me encontré muy peculiarmente con el Salmo 119. Sabemos que el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, contiene 176 versículos. Imagínate, ¿no? Leer un capítulo y que sean 176 versículos. Cuando llegué a este salmo, yo muchas veces, le daba la vuelta. Llegaba al salmo y Salmo 119. No, pues me lo brinco porque está muy largo. Y me brincaba al 120 y empiezan algunos salmos algo cortos. Pero cuando me topo con este salmo, el primer versículo, Salmo 119:1, dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y empieza el salmista, porque se desconoce de quién es este salmo. Algunos dicen que sí fue David, otros dicen que fue de otro autor. Pero lo sorprendente es de que de inicio a fin empieza hablando sobre las escrituras, sobre los decretos de Dios, sobre las justicias de Dios, sobre la ley de Jehová, sus estatutos, y es todo parejo. Cuando vas al último versículo, al Salmo 176, 119, versículo 176, dice: Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y este salmo tiene muchísimas peculiaridades. Es un salmo que tiene un mensaje poderoso y su estructura es una cuidadosa obra de arte. Yo ya sabía cómo estaba conformado este salmo, que se separa en 22 partes, perdón, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. La primera sección se llama Aleph, la segunda Bet, la siguiente Gimel, y así consecutivamente hasta llegar a la letra 22 del alfabeto hebreo. Pero cuando nos vamos a su original, es sorprendente de que cada primer letra de cada renglón empieza con la letra que está marcada. Es decir, tú cuando abres tu Biblia, Salmo 119, empieza el título Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Y cuando pones tu Biblia en hebreo o agarras una Biblia en hebreo, te das cuenta que la primera letra de cada línea de los primeros 8 versículos es la letra Aleph. Los siguientes 8 son con Bet. Y así es una hermosura de arte este escrito, este salmo. Y va de eso, o sea, cada 8 versículos cambia. Entonces la estructura está muy bien dada, pero volviendo más allá de la estructura, el tema central del salmo es definitivamente la palabra de Dios, tema que realmente se representa a través de oraciones y reflexiones cortas, y hay una mención de la palabra de Dios en prácticamente todos los versículos cuando tú lo lees, y es hermoso porque usa diferentes palabras para referirse a la palabra de Dios. Usa ley, usa preceptos, usa testimonios, mandamientos, estatutos, juicios, y el autor pues está enfatizando eso, la palabra de Dios, la palabra, y es lo que hoy en día deberíamos de enfatizar en cada uno de nosotros. Lo comentaba no hace mucho en un campamento que me tocó predicar, que está bien leer otros libros, que está bien leer libros que te recomiendan acerca de la Biblia, acerca de los dones del Espíritu, pero no pierdas de vista, no pierdas el enfoque de que tu primer libro o tus primeros libros, siempre como prioridad para leer, debe de ser la Biblia, porque recordemos que la Biblia no es un libro, sino 66 libros. Entonces, tenemos mucho que leer, tenemos mucho que aprender. El Espíritu Santo siempre te va a revelar o te puede revelar algo nuevo con el mismo versículo, con el mismo pasaje que ya habías leído antes. O puede que nunca lo habías entendido y ahora que lo leas sí lo entiendas.
Y esto solo lo da el Espíritu Santo. Entonces, en lugar de estar atendiendo esas problemáticas de nuestra vida superficialmente, tenemos que buscar la manera de ir a la raíz del problema. Y podemos ver un montón de versículos en la Biblia que dice, por ejemplo, Josué 1:8, que no se apartará de mi boca este libro de la ley. Y lo hemos recitado tanto, pero ¿cuántas veces realmente estamos meditando en la palabra? ¿Cuántas veces realmente conocemos la escritura como tal? Y no estoy hablando de que digas, es que Ruth 1:5 dice, no, simplemente que tanta palabra conoces. Y volvemos, tal vez este ejemplo ya lo escuchaste antes, pero cuando Jesús fue tentado en el desierto, él no dijo, en el pergamino, en la línea tal, dice tal. No, él dijo, escrito está, y recitó la palabra, porque la conocía. Entonces, hoy en día, que tanto conocemos de la palabra, que tanto meditamos en la palabra, porque versículos hay muchos, capítulos hay muchos, libros son 66. Y dijo una vez un pastor, toda la Biblia es como un océano. Y tú puedes ir y pasearte por todo el océano o puedes detenerte en un lugar, detenerte en un capítulo, detenerte en un versículo, ponerte tu traje para sumergirte y echarte un clavado y sumérgete hasta lo más profundo en uno, dos, tres versículos. Y es lo que a veces nos falta hoy en día. Vivimos en una época, en una generación, en un tiempo donde todo va tan rápido, todo es tan deprisa, que no nos detenemos 5, 10, 15 minutos a meditar en un pasaje corto de la Biblia. Ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de las Escrituras, y nos pasamos y decimos, ya leí todo un capítulo, ya terminé mi lectura del día. O agarramos un devocional bíblico en la aplicación, lo lees, lo pasas, no meditas, no oraste, lo leíste, cumpliste, lo marcaste de leído y listo, fue todo lo que hiciste. Entonces tenemos que aprender a que tenemos que meditar en la palabra y no solamente leerlo por encima. Tenemos tanto que Dios nos quiere enseñar. Hay tanta palabra que Dios nos dejó escrito, historia, poemas, cantos, enseñanzas, la sana doctrina, que realmente ya ni sabemos a veces diferenciar lo que es verdaderamente, vaya la redundancia, la sana doctrina, porque no leemos, porque dejamos que alguien más lea por nosotros y comemos de lo que esa persona entendió. Y no, tenemos que ir directo a la Biblia. Volvemos a la reforma con Martín Lutero, que hicieron las 5 solas. Una de ellas era la sola escritura, es decir, todo te ibas a basar en la escritura de Dios, en la palabra de Dios. Y tenemos que regresar a eso. Está bien si lees otros libros, está bien si te empapas de conocimiento de alguien más, pero nunca pierdas ese tiempo de la palabra de Dios, de agarrar tu Biblia, leerla 5 o 10 minutos, dependiendo de qué capítulo, qué versículo, qué devocional estés llevando, pero medita en ella. Quédate unos minutos pensando y recuerda, vamos, esto es la lectura. En la oración, no, la oración no es pedir. La oración no es llegar y Dios te pido, te pido, te pido, haz esto, bendice aquel, bendice esto. No, tal vez hablar sinceramente con Él es bendecir el nombre de Dios, engrandecer por lo que Él es, por quien Él es, y darte un tiempo para que Dios te hable también. Entonces, que no nos estén dando morfina hoy en día, que no nos estén dando una ibuprofeno hoy en día, una paracetamol hoy en día, para nomás calmar y mitigar el dolor poquito, sino que vayamos a la raíz del problema. Dice en el Salmo 119 que Dios bendecirá a los que siguen sus estatutos, a los que no los han olvidado. Léelo, en verdad, te animo a que lo leas. A mí me impactó muchísimo el Salmo 119. Sí, son 176 versículos, pero cuando amas la palabra de Dios, vas a querer seguirlo leyendo.
vas a querer seguir leyendo otros versículos, otros salmos, otros libros de la Biblia y créeme, seguiremos aprendiendo. Está bien, dijo Pablo, síganse reuniendo, no lo dejen como muchos tienen de costumbre, hay que congregarse, hay que tener esa coinonía con los demás hermanos en la fe, pero tu intimidad, tu salvación es individual y tenemos que ir hacia eso, hacer lo que Jesús hacía, lo que nos mandó a hacer, que es orar al Padre, bendecirlo, seguir las escrituras. Jesús se sabía las escrituras, era un maestro. Entonces tenemos que también seguir ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, vuelvo con lo mismo. Estoy terminando ya este capítulo. Se han ido volando 16 minutos. Y recuerda que la morfina es un analgésico que funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Muchas veces se nos dice algo, se nos da una palabra, escuchamos una prédica que solamente nos hace responder diferente a la situación, pero no arregla la situación. Vuelvo para cerrar con el ejemplo de mi padre. Él tenía problemas en la vesícula, paró varias veces al hospital por el dolor y nada más le daban morfina y le decían no tiene nada. Entonces lo mandaban a su casa, a la casa, perdón, cuando el dolor se le calmaba junto con la morfina. Salía de ahí más drogado por la morfina que otra cosa, pero no arreglaba el problema de la vesícula. Ahí seguía el dolor hasta que se fue con un especialista, se detectó, se hizo la operación y listo, problema resuelto de raíz. Entonces, es lo mismo. Aprendamos a ir a la palabra de Dios, que es la fuente de toda vida, que es donde podemos encontrar guianza del Señor para arreglar los problemas de raíz. Así que te animo a que leas la palabra de Dios, te animo a que sigas buscándolo en oración y comparte de Dios. En algún punto hablaré sobre el ayuno, que ya muy pocos lo llevamos a cabo y digo llevamos porque en verdad yo también a veces batallo para el ayuno. Entonces, en algún momento le dedicaré un capítulo, pero el día de hoy quiero animarte a eso. Busca la palabra de Dios, lee la Biblia, llénate del conocimiento de Dios, porque ahí hay todas las verdades que puedas necesitar, ahí las vas a encontrar. Así que bueno, este fue el inicio de la segunda temporada de Jared Podcast. Espero este mensaje te haya sido de bendición. Y bueno, regálame un like, regálame un suscribir. Recuérdate suscribir, más bien dicho. Puedes escuchar esto en Spotify, en YouTube. Igual puedes seguirme en plataformas de Instagram, de Facebook. Por ahí búscame Jared Podcast o jared.podcast. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya sido de bendición nuevamente. Y bueno, sin más que decir, nos vemos o me escuchas a la próxima.